Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Como ya la mayoría de ustedes me conocen, mi nombre es Pablo Flores Figueroa y en este día, queridos hermanos, tengo un invitado, un gran invitado, al pastor Juan Manuel Vaz de España, y vamos a estar hablando de un tema que es muy, pero muy importante, que tiene que ver sobre la devoción, la necesidad de la devoción en el creyente, en el cristiano, ¿cierto? Algo que también va muy unido al tema de la santificación, de la santidad, cuál es el propósito del hombre. Bueno, y es un tema muy relevante y muy importante hoy en día en cómo también se está llevando el cristianismo. Así que, queridos hermanos, les presento al pastor y hermano Juan Manuel Vaz. Bueno, Hola pastor, ya Pablo. estamos ya al aire, así que antes de comenzar con las preguntas y todo lo que tiene que ver con el tema de la devoción, me gustaría que se pudiera presentar a los hermanos que nos están viendo. Ok, me llamo Juan Manuel Vaz, soy pastor desde hace ya 9 años de la Iglesia Cristiana Caminando por Fe en Barcelona. Estoy allí congregando, sirviendo al lado de mis hermanos, casado también con Clicia Karina Sousa. Mi esposa es de Brasil, de ahí ese nombre también, y muchas personas me preguntan, a veces me han escuchado hablar a veces portugués y no saben de dónde viene, pues ahí está el motivo principal. Y aquí estamos en una ciudad cerquita de Barcelona, llamada Hospitalet de Llobregat, sirviendo al Señor, intentando apoyar a la iglesia también a nivel del mundo con la palabra del Señor. Hemos creado hace unos años también lo que llamamos la Red Bíblica Caminando por Fe, a través de la cual también hemos ayudado a nuevas plantaciones de iglesias, personas que descubrían la doctrina fiel al Evangelio y estaban empezando nuevas obras en busca de un poco de Amén. orientación, y ha sido un tiempo de mucha bendición y que el Señor nos permita seguir sirviéndole por el resto de nuestras vidas. Amén. Amén. Así es, pastor, que también Dios nos ayude en este tiempo. Creo que es un tiempo bien difícil que estamos viviendo y que Dios nos ayude a seguir predicando el Evangelio fielmente. Bueno, vamos a comenzar con la serie de preguntas. El tema es la necesidad de la devoción. Creo que es muy importante y muy relevante este tema. El cristianismo hoy en Así es. día no se está llevando como debería ser. Así que la primera pregunta para poder comenzar, pastor, me gustaría hacérsela y es esta. ¿Cuál sería el propósito del hombre, pastor? Bueno, cuando nosotros pensamos en el propósito del hombre, yo creo que al final, y la manera más clara de resumirlo sería la gloria de Dios. Es decir, Isaías 43:7 dice: a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Es decir, el Señor deja claro a través de Isaías que Él ha creado al hombre, lo ha formado y lo llama para su gloria. Eso no es Amén. algo solo que vemos en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nos encontramos con el apóstol Pablo hablando a los Corintios, en 1 Corintios 10:31, y diciendo que ya sea que coman, beban o que hagan cualquier otra cosa, deben hacerlo todo para la gloria del Señor. Así que Amén. empezamos partiendo de ese punto de que todo lo que el Señor crea, todo lo que el Señor hace es para que le retribuya en gloria. Dios crea al hombre como para tener una relación con el hombre, pero en Amén. esa relación Dios quiere ser glorificado. Incluso la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Él vivió para la gloria del Padre. Juan 17:4, Él dice: yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Así que nosotros Amén. entendemos esto. Cristo es el reflejo. Él decía que su comida era hacer la voluntad del Padre. Él vivía para la gloria del Padre. Él quería cumplir la obra que el Padre le había dado para así darle que el Padre fuera glorificado. Y yo creo que ese es el fin de todas las cosas. El Salmo 100, por ejemplo, al principio leemos: aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo, sabed que Él, el Señor, es Dios.
Él nos hizo y no a nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que veo este salmo, hay una cosa que lleva inherente, que es el hecho de decir, sabed que el Señor es Dios. Yo creo que muchas veces para que Dios sea glorificado debidamente es necesario que Dios sea conocido. Debemos saber que Él es Dios. Cuando conocemos a Dios en su plenitud, cuando sabemos quién es Dios, conocemos sus atributos, que yo creo que es algo que está faltando en la iglesia de hoy, saber quién es Dios. Porque vivimos un tiempo en que todo el mundo dice conocer a Dios, tener una relación con Dios, pero luego cuando vemos sus vidas y vemos la escritura y vemos quién es Dios, nos preguntamos, ¿conocen al Dios de la Biblia? ¿Saben realmente quién es Dios? Porque no basta con hacer algo y decir, esto lo hago para Dios. Hay gente que bueno, cualquier cosa que meten la palabra Dios en medio, dice, no, esto es para la gloria de Dios. Pero Dios no es glorificado de cualquier manera y a través de cualquier cosa, solamente porque lo hagamos con su nombre en medio, sino que Él debe ser conocido, conocer quién es Él, sus atributos, para entonces nosotros someternos a su voluntad, someternos a su persona y así poder vivir una vida que lo exalta y lo glorifica. Pues para eso es el hombre creado, para la gloria de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios y en todo lo que hagamos, esa debe ser la meta de la vida del hombre, glorificar a Dios. Y algo que se estropeó en el Edén con la ruptura que trajo el pecado. Exacto. En esa relación entre el hombre y Dios, y por lo tanto ahora el mundo vive de espaldas a Dios y no está cumpliendo el propósito por el cual existen, que es glorificar al Señor. Exacto, exacto. Bueno, con esa ruptura de la cual usted habla, pastor, la caída en pecado, bueno, sabemos que el hombre fue creado para adorar y glorificar a Dios, ¿cierto? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal del ser humano, pero como el hombre cayó en pecado, lamentablemente, como dice usted, estamos o nacemos de espalda a Dios, pero a la vez como el hombre también fue creado un hombre religioso, un hombre para adorar, un hombre para glorificar a Dios, el hombre también crea otras religiones o falsas religiones o su propia forma de querer creer en Dios. Entonces, hoy en día se levantan, se podría decir, ciertos movimientos, a lo mejor, entre comillas, cristianos, como dice usted, que dicen conocer a Dios, pero realmente no le han conocido, porque también a la vez rechazan la palabra de Dios, rechazan la revelación especial, lo que Dios nos ha entregado, ¿cierto? Y eso también ha llevado a que hoy en día estemos muy, pero muy llenos de iglesias que no tienen nada que ver con el cristianismo histórico, ¿cierto? El cristianismo sano que podemos ver en la historia de la iglesia. Para poder seguir avanzando, pastor, me gustaría hacerle otra pregunta. Hablamos sobre el principio del hombre, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el propósito del hombre? Que es glorificar a Dios. La iglesia hoy en día está cumpliendo su propósito. ¿Estamos bien, pastor, como iglesia del Señor? No creo que... No quiero generalizar tampoco y decir la iglesia está mal, porque, miren, si nosotros vemos la historia de la iglesia, siempre ha habido temas a solucionar en la iglesia. La reforma protestante fue un grito de tenemos que arreglar lo que está pasando. Y a lo largo de la historia, yo personalmente creo que siempre han habido problemas en la iglesia. Las propias epístolas paulinas muchas veces son para corregir cosas que están pasando en medio de la iglesia. Judaizantes que llegan, personas que tuercen el evangelio, aceptación de pecado, como es el tema de los corintios y muchas otras cosas. Entonces, en la iglesia siempre han habido problemas, pero también debemos entender algo, que dentro de lo que conocemos como la iglesia visible, es decir, todo aquello que llamamos iglesia, también dentro de esa iglesia visible tenemos que hacer una clara diferencia entre dos grupos.
entre todo lo que se llama iglesia hay un grupo que no es realmente la iglesia, y eso siempre ha sido así. El Señor lo ha dejado claro en su palabra. Hay trigo y cizaña y andan juntos. En medio del redil de las ovejas se escapan también algunas cabras y hasta algún lobo se mete encubierto. Incluso nosotros podemos entender que las epístolas del apóstol Juan, hablando de que salieron de nosotros, pero eso demostraba que no todos eran de nosotros, deja claro que no podemos decir la iglesia tiene esto. A veces es una expresión que yo mismo he utilizado de manera equivocada, pero me gusta creer que hay un remanente fiel, solo que de todo lo que se llama iglesia hay una parte que no anda bien. Entonces encontramos que la iglesia podemos dividirlo casi en 3 grupos. Un grupo que no es realmente la iglesia, pero se hace llamar iglesia, y lo único que hace es hace que la iglesia en sí mismo sea avergonzada, y el Señor sea avergonzado, porque se hacen llamar iglesia, se hacen llamar discípulos de Cristo, se hacen llamar hijos de Dios, pero no actúan como tal. En segundo lugar, tenemos el remanente fiel del Señor. Siempre ha habido ese grupo de personas fieles al Señor que ponen el evangelio por alto, que luchan por la santificación de la iglesia, por la gloria de Dios, que predican fielmente la palabra. Y dentro de ese remanente fiel tenemos que entender que también hay gente nueva, hay gente inmadura, que siendo la iglesia a veces todavía no han aprendido, a veces todavía no han sido abiertos sus ojos a toda la verdad, y por eso todavía cometen ciertas cosas, pero no con la misma mala intención que los falsos, pero muchas veces por inmadurez, por desconocimiento. A muchas personas hoy, por ejemplo, Pablo le tendría que decir, como dijo en alguna de sus cartas, os tengo que hablar como a carnales. No significa que lo fueran, pero se estaban portando de una manera que Pablo dice, chicos, os estáis portando como si no fuerais cristianos. Entonces hay que saber diseminar un poquito. Pero sí, la iglesia ahora mismo sí que, a modo general, estamos viviendo un tiempo donde desde dentro se ve mucha apostasía, mucho engaño. Yo doy gloria a Dios porque sí, también conozco ese remanente firme, remanente fiel, pero sí, la iglesia está viéndose atacada por muchas filosofías, muchos pensamientos, muchas cosas que están distrayendo a unos, desviando la atención de otros, perturbando a otros. Y bueno, nos cabe a nosotros levantar la voz, alzar el evangelio y proclamarlo para que ese remanente del Señor siga corriendo a los buenos pastos de la palabra. Pero sí, hay muchas cosas que deben ser arregladas y trabajadas dentro de la iglesia, y con urgencia. Exacto, exacto. Bueno, en la entrevista pasada hablaba con el pastor Will Graham sobre este tema. O sea, en la iglesia lamentablemente se ha introducido mucha teología liberal, mucha teología progresista, y lamentablemente ha sido porque en institutos bíblicos, como también en seminarios teológicos, se han abierto las puertas para este tipo de teologías. Bueno, esa es una parte, ¿cierto? Pero por el otro lado está el tema sobre la teología de la prosperidad, este tipo como de carismatismo que se va como más hacia el lado del misticismo. Bueno, a usted lo he visto, y al pastor Will Graham también, teniendo allí algunos enfrentamientos unas batallitas, sí. Exactamente, con algunas personas como de esa postura. Y es complicado, es complicado. Yo creo que en este tiempo debemos clamar al Señor que también mueva nuestros corazones, andar en sus caminos, en su palabra. Sí. Y debemos ser astutos, porque en medio de todo esto no podemos, y salta a la vista con la censura y con todo lo que está pasando, no podemos actuar, voy a decir cualquier cosa, porque rápido se silencian. Algunos canales de internet ya han sido censurados, ya han sido cerrados, como hemos anunciado, el nuestro está ahí, casi podríamos decir al borde judicial de ser ya cerrado, y oramos para que no pase. Pero eso también nos ha enseñado que debemos ser un poco astutos, no ser tampoco no torpes, pero no sabíamos que todo esto se iba a dar así, entonces simplemente poníamos las cosas, denunciamos las cosas, pero hemos visto que el enemigo también trabaja para silenciar, que desea que esas cosas no se digan. Entonces, bueno, si seguimos adelante, que vamos a seguir adelante, y las redes siguen abiertas, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo con una cierta astucia, para que pues no se pueden violar las leyes,
pero se puede hacer de una manera que no se tropiece en ninguna ley que mañana pueda perjudicar a que nos silencien. Es un tiempo muy difícil. El mundo no quiere que se les diga la verdad. Muchas personas de la propia iglesia no quieren que se les diga la verdad, pero tenemos que ser hábiles y buscar dirección de Dios y luchar por seguir proclamando las verdades bíblicas. Exacto, exacto. Claro que sí. Ahora me gustaría tratar de ingresar al punto por el cual estamos reunidos, que tiene que ver con la necesidad de la devoción. Hablamos un poco sobre el carismatismo que desemboca un poco en misticismo, ¿cierto? Pero también está por el otro lado el academicismo, que, como lo he llamado muchas veces, desemboca como en un racionalismo seco, un racionalismo sin devoción, un racionalismo que a veces no acepta lo sobrenatural en cierto sentido, o el poder de Dios, que a veces se deja mucho de lado. ¿Crees, pastor, que hoy en día lamentablemente la iglesia se ha alejado de esa relación pactual con Dios, de esa devoción? Por allí hay un capítulo y un versículo que está ahí en Juan 17:3, creo, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti. Y esa palabra conocer no solamente tiene que ver con un conocimiento, sino con intimidad con el Señor. ¿Cree usted que esa intimidad lamentablemente hoy en día se ha perdido? Cuando nosotros vemos la palabra conocer en las Escrituras, nos damos cuenta incluso que en ocasiones es usada para las relaciones íntimas entre hombres y mujeres. Habla de la intimidad en estado puro. Y no sé, yo entiendo eso, que el Señor es relacional. El Señor quiere, en cierta manera lo digo, no literal, porque no lo vemos a nuestro lado, pero Dios quiere caminar con sus hijos. Yo desearía, ¿no?, que se pudiera decir en la Biblia no solo de un hombre, sino de muchos, y Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Hombres que literalmente la Biblia dice caminaron con Dios y los hay. Yo conozco personas que realmente tienen una profunda intimidad con el Señor. Y hay una cosa que he notado, que las personas se están volviendo muy dependientes del culto para tener un momento con Dios. Es decir, está bien, yo soy el partidario número uno de las reuniones de oración, estudios bíblicos, cultos de adoración en la iglesia, unidos entre hermanos, pero nosotros debemos entender que el ser humano tiene que cultivar un caminar diario con el Señor, una relación personal con el Señor. Yo lo he visto como pastor, la fortaleza en la fe o la fuerza de la fe de las personas no se sostiene solamente en 2 o 3 cultos a la semana, sino que las personas que encuentro yo más fuertes en la fe son aquellas personas que tienen una relación directa, real y constante con el Señor. Nosotros leemos que Jesucristo, dice, se retiraba a lugares solitarios a orar como de costumbre, es decir, de manera regular. Jesucristo se retiraba a lugares solitarios y oraba. Nosotros, por ejemplo, vemos que Daniel no termina en el foso de los leones por no orar, sino por lo contrario, por orar y no dejar de orar a pesar de las cosas que se ponen o se establecen como leyes en aquel entonces. Yo siempre le digo a las personas, a Daniel lo mandaron a los leones porque no podía dejar de orar, y hoy hay gente que solo ora si se ve entre los leones. Y es verdad, hay gente que hoy simplemente cuando está en un apuro busca al Señor, cuando tiene un problema busca al Señor, pero en el día a día no se relaciona con Dios. Y nosotros vemos en Génesis, antes de que llegara el pecado, que vemos claramente que la relación de Dios con el hombre era clara, era constante, era regular, hasta que se vio rota por el pecado. Y debemos luchar para recuperar eso. Como iglesia y como individuos debemos tener una relación con Dios de manera constante. Debemos cultivar lo que vemos, por ejemplo, el libro de Donald Whitney, Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, trata de eso, de usar esas disciplinas, la oración, el ayuno, la vida devocional de la palabra y todas esas disciplinas para cultivar nuestra relación con Dios, la cual nos llevará luego a la vida de santidad que Dios quiere de nosotros. Entonces, sí, yo creo que hay una carencia hoy en día
de relación con Dios. Y en el sector reformado tenemos que decirlo. La gente se relaciona más con libros que hablan de Dios que con Dios. Y yo le diría a mis amigos reformados, leer un libro que habla de Dios no es conocer a Dios, es conocer de Dios, es recibir información sobre Dios, pero no significa estar con Dios. Así como le diría a otras denominaciones que relacionarse con Dios sin conocer la palabra de Dios tampoco es garantía de una buena relación con Dios. Yo creo que los dos necesitan algo. Hay un sector que busca mucho a Dios, pero a veces con mucho desconocimiento bíblico, que le diría, estudien las Escrituras. Y hay un sector que estudia mucho, lee mucho, pero no busca a Dios en la intimidad, y le dirían, pónganse a orar y a buscar al Señor. Y así tendríamos, creo que, el cristiano, que creo que es el modelo bíblico: doctrina y oración, doctrina y relación con Dios. Por eso hombres como Spurgeon, Jonathan Edwards, hombres que han marcado la historia, porque eran hombres estudiosos de la palabra, pero al mismo tiempo hombres de oración que caminaban con el Señor. Y hoy la mayoría de, ya hablo por el sector en el que más estoy, que casi nunca lo tocamos, pero es la realidad, la mayoría de muchos reformados hoy en día son profesores académicos, se suben a los púlpitos, saben mucho, desglosan muchas cosas, saben griego, saben hebreo, saben muchas palabras técnicas, pero luego están más secos que otra cosa, y les falta vida, y les falta vida. Entonces, podríamos recuperar esos libros que tanto leemos, de esos autores que tanto admiramos, también intentar buscar a Dios al nivel que ellos le buscaban. Entonces, sí, debemos recuperar esa devoción, esa relación íntima con el Señor. Amén. Amén. Mientras usted hablaba, se me venía a la cabeza, bueno, varias cosas que desembocan de aquello. Y esto lo vengo, bueno, pensando, y también he estado creando contenido a través también de mi canal sobre la necesidad de fortalecer las familias cristianas, porque ya desde el momento en que se pierde la devoción personal, también se pierde todo lo demás. Hoy vemos esta creciente ola del progresismo, mayormente aquí en mi país. El progresismo ha ido avanzando, avanzando, y vemos que los hijos de creyentes, de cristianos, lamentablemente han sido condicionados poco a poco por este tipo de ideología, siendo que estos jóvenes deberían haber sido condicionados, utilizando la misma palabra, con la palabra de Dios, con la devoción, con la oración. Y lamentablemente tenemos una gran cantidad de juventud hoy en día que se inclina más a ideologías de izquierda, que lamentablemente por esa frase que tiene que ver mucho con la justicia social hoy en día, que es utilizada por movimientos como de la izquierda, etcétera, etcétera, los ha llevado a andar por este camino errado, que realmente no tiene nada que ver con el evangelio, aceptando ideologías de género, aceptando aborto libre, y otras cosas más. Bueno, cuán importante es la devoción del creyente, la devoción de estar a los pies de Cristo, de estar dependiendo del poder de Dios hoy en día, ¿cierto? Me gustaría pasar a otra pregunta, pastor. Bueno, hemos estado hablando de la necesidad de la devoción, que es muy, pero muy importante, ¿cierto? ¿Cuáles serían como sus implicaciones, como para poder profundizar un poco más? ¿Cuáles serían como las implicaciones de buscar hoy mayormente la devoción, pastor? Miren, yo creo que eso es lo que va a afectar a prácticamente todas las áreas de nuestra vida. Es así de sencillo. Cuando yo estoy, digamos, menos tiempo buscando al Señor, el primer lugar donde lo noto es mi carácter. Es decir, yo cuando me noto con más paciencia, lo que podamos ver el fruto del Espíritu, más dominio propio, más templanza, más mansedumbre, yo empiezo a notar que es los momentos que estoy más cerca de Dios, más buscando más a Dios profundamente. Cuando te relajas en esas áreas y te das cuenta, el mal carácter, la falta de paciencia, la irritación vuelve a aparecer. Y eso es un aviso de que necesitamos constantemente batallar, porque la carne sigue aquí. Todavía no tenemos un cuerpo glorificado, lo vamos a recibir un día, pero todavía no lo tenemos. Entonces tenemos que batallar.
Hay un libro maravilloso que se llama La mortificación del pecado y habla de la importancia de esa lucha constante con nuestra propia carne. En otros sentidos, donde afecta, los matrimonios se ven afectados cuando las personas que conviven esos matrimonios no están buscando al Señor, su carácter se ve afectado y la relación entre ellos se ve afectada. Una casa donde el esposo y la esposa caminan con el Señor, obviamente va a reinar mucho más la paz y la armonía que una casa donde esas dos personas pues no están buscando al Señor de manera regular. ¿En qué más cosas va a afectar? En la fortaleza de mi fe. Yo veo hermanos que en esto de la pandemia se ha visto mucho, personas que dependen casi totalmente de las reuniones, de los cultos, y que como no han podido haber muchas reuniones, creían, y ese es el error de muchos, que Internet los iba a sustentar, que Internet iba a ser suficiente, que ver un culto desde casa iba a ser lo mismo, pero se han empezado a enfriar, Yo recuerdo cuando empezamos a hacer las reuniones presenciales, se notaba. El clima de la iglesia estaba como duro, estaba como frío, estaba como, digo, y yo lo notaba, digo, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha afectado? Están aquí, están llegando, pero parece que está seco todo esto y se notaba que habían sido afectados porque probablemente muchos están acomodados a relacionarse con la iglesia, pero no en la intimidad día a día con Dios y se habían visto muy afectados. Así que afecta al carácter, afecta a nuestra fe, afecta a nuestra fortaleza, afecta a nuestra lucha con el pecado. Cómo nosotros vencemos las tentaciones, cómo enfrentamos las tentaciones, cómo luchamos contra pecados que nos rodean en nuestra relación con el Señor, no solo con la teoría ya me la sé, yo sé que eso es pecado, que eso es pecado, que eso es pecado, pero ¿qué me da la fuerza para mantenerme firme? ¿Qué me da la fuerza para mantenerme vigilante, velando? ¿Qué me da la fuerza para mirar eso y resistir en el poder de Dios? Es exactamente eso, el poder de Dios. Y eso lo vamos cultivando en nuestra vida a través de una relación con el Señor. Y por eso gente está cayendo en pecado. Cuando muchas personas vienen y me dicen, pastor, he caído en esto, he caído en aquello, yo les pregunto, ¿cuánto rato estás orando cada día? Ay, es que ahora no estoy muy bien. Digo, mira, y tienes la prueba. Poco tiempo con Dios, toda tu carne está hirviendo y te va a hacer tropezar. Así que cultivar una vida devocional con el Señor es fundamental para el creyente, es fundamental. Y yo le diría a la gente que se examine y lo vea. ¿Cómo están aquellos que puedan ver este vídeo y ahora mismo no estén cultivando esa vida devocional con el Señor? Probablemente estén bastante secos, fríos. ¿Y cómo estarán después de que escuchen esto y digan, mira, a partir de mañana voy a ser disciplinado en la oración, ser disciplinado en mi vida devocional? Y ya verán. Yo les garantizo, por experiencia propia, ya verán cómo les afecta a su caminar diario esa vida devocional con el Señor constante y regular. Debemos cultivar eso y llamar a las personas de la iglesia a relacionarse con el Señor, a caminar con el Señor, a buscar al Señor, a no depender solo de los predicadores de YouTube, los cultos de Internet, las reuniones de la iglesia por Zoom, sino buscar diariamente y personalmente a Dios. Sí, sí, es algo que también se ve en las redes sociales. Hay muchos hermanos, como dice usted, que leen. Bueno, y también soy uno de los que también lee mucho, pero lamentablemente a veces inconscientemente, pero a la vez de forma consciente, creemos que el leer un buen libro es como ya, bueno, ya tuve mi relación con Dios y no es así. Necesitamos tener una relación más íntima con el Señor, hoy más que nunca. El tema también de conocer las doctrinas de la gracia, el conocer la soteriología, en que no soy salvo por obras, en algunos círculos también ha sido mal entendido y se cree que porque Dios me escogió desde la fundación, antes de la fundación del mundo, perdón, Dios me salvó y bueno, si peco, Dios me perdona. Entonces hay un gran malentendido hoy en día y también porque muchos se han dejado llevar por predicadores que son más de redes sociales que los pastores de las iglesias locales, que son ellos los que deberían estar guiándolos, ¿cierto?
y eso ha sido lamentable. Una de las Nosotros otras hemos cosas que me tenido viene... Pablo, nosotros hemos tenido ese ¿Sí? problema. Hay muchas personas que nos han escrito mensajes como, tú eres mi pastor, yo vivo en Colombia, pero tú eres mi pastor. Yo vivo en Argentina, pero tú eres mi pastor porque yo me alimento con las predicaciones. Y digo, no, perdona, yo no soy tu pastor. O sea, yo soy pastor de la iglesia Caminando por Fe aquí en Barcelona, en España, pero yo no soy tu pastor. Yo pastoreo a aquellos que veo, que aconsejo, que puedo disciplinar, que puedo guiar, que puedo discipular, pero no se pastorea por internet, no se pastorea por estos medios. Sí, puede ser que tomes el contenido y lo estudies y te sirva para edificarte, pero yo no te estoy pastoreando, yo no veo si pecas, yo no veo cómo caminas, yo no veo tu madurez espiritual, yo no te puedo corregir, yo no te puedo instruir, ni siquiera te puedo apoyar cuando estás mal. Entonces hay mucha gente que se está creando pastores a través de internet y los pastores debemos tener cuidado porque hay muchos que nos encanta en la carne, digamos, nos encanta que nos digan, tú eres mi pastor, no. Yo animo a los pastores de las redes que reciban esos mensajes a decirle a esa gente, busca una iglesia. Necesitas un pastor de carne y hueso que camine a tu lado y una iglesia con la que congregar y hacer parte para caminar con creyentes, andar con creyentes. No, internet no es una iglesia, Zoom no es un culto y YouTube no es la iglesia de nadie. Así que eso lo tenemos que dejar muy claro. Es una herramienta que sirve, sí, para llevar contenido edificante que nos permite incluso tener contacto con muchas personas como hermanos en Cristo, pero YouTube no es una iglesia, no lo es y nunca lo será. Exacto, así es. Bueno, otra cosa, pastor, es el tema de la cultura, ¿cierto? El tema de lo que hoy estamos viviendo. ¿Cree usted también que la poca devoción, que como hemos visto y bueno, hoy hemos hablado, que nos ha llevado a cambiar el carácter, a descuidar la familia, a descuidar nuestras otras relaciones? Porque claramente si descuidamos la primera relación, nuestra primera relación que debe ser con Dios, las otras relaciones también van a ser descuidadas y a lo mejor en algunos casos hasta quebradas. ¿Cree usted también que lo que está sucediendo a nivel mundial, porque esto ya es a nivel mundial, el tema del progresismo, el tema de este avance ideológico y todo lo que nos está rodeando hoy en día, también es producto de que la iglesia o nosotros nos hemos alejado del camino recto, de andar en la devoción que deberíamos andar, pastor? Sí, como bien dices, cuando nosotros no cuidamos la relación vertical, las relaciones horizontales se ven totalmente trastornadas. Y eso ha pasado. Antiguamente, históricamente, ciudades, países que estaban marcados por el cristianismo en cierta manera tenían unos valores y unos principios. Incluso la gente que no profesaba una fe cristiana diaria o práctica, gente que decía, no, yo no soy practicante de ninguna religión, sus principios y valores se habían visto afectados por los valores cristianos. El cristianismo había afectado al mundo entero, por eso en muchos sitios el aborto era condenado, por eso en muchos sitios el matrimonio entre personas del mismo sexo era impensable. Son cosas que se empiezan a aceptar ahora, pero antiguamente los valores estaban muy regulados por la palabra de Dios y los valores bíblicos cristianos. Y eso era porque las personas tenían conocimiento de Dios, tenían relación con Dios. Eso afectaba a sus familias, eso afectaba a cómo criaban a sus hijos, a cómo enseñaban a sus hijos, a cómo educaban a sus hijos. Eso afectaba a las escuelas, a cómo las escuelas enseñaban a los niños, a lo que las escuelas enseñaban a los niños, y acaba afectando en el trabajo, acaba afectando en la calle, acaba afectando en la política. Aquí en España, antiguamente, hace, no sé, 40 años, uno iba a una tienda a comprar hace 40 o 50 años y cuando salía de la tienda, el dependiente le decía a uno, vaya usted con Dios. Eso era algo normal. Había una sociedad afectada por el cristianismo, pero eso se ha ido arrancando. Hemos cometido el error de no hacer caso a lo que, por ejemplo, Pablo dice en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué hemos empezado a hacer? A escuchar la voz de la serpiente, a escuchar la voz de Satanás.
Dios te ha exacto. dicho esto, ¿no será que Dios dice esto? ¿O no será que era para aquel tiempo? ¿O no será que era para una cultura más antigua? Esto no es así, esto no es así. Vamos a aceptar esto ahora, vamos a intentar aceptar esto. No me parece muy misericordioso y amoroso decir que esta persona, porque quiere a alguien del mismo sexo, se va a ir al infierno. Vamos a intentar entender que Dios es amor, que lo que hay que amar no es a un hombre o a una mujer, hay que amar a las personas, no hay género. Vamos a empezar a ser menos ofensivos con el lenguaje. Vamos a dejar de decir las o los y vamos a empezar a decir les, porque tenemos que ser más inclusivos. Y todo empieza así. Ay, ¿por qué? Ay, la palabra adúltero es muy fea. Di mejor que alguien puede tener un desliz en el matrimonio. Ay, la palabra borracho es muy fea. Di que alguien tiene un problema con el alcohol. Ay, la palabra mentiroso es muy fea. Di que alguien no ha dicho toda la verdad. Entonces, vamos cambiando cosas, vamos suavizando cosas, vamos retirando el pecado por no ofender, vamos aceptando las voces de este tiempo y eso afecta al núcleo de la iglesia. Y cuando la iglesia Exacto. pierde fuerza, ya nos enseña en los hogares, ya nos enseña a los hijos y va acabando afectando a la sociedad hasta donde estamos hoy. Que niños de padres cristianos están viviendo como mundanos porque los padres no los han instruido en el Señor y ahora, antes había una clara línea. Tú mirabas a dos grupos de personas en la sociedad y tú podías decir, estos creen en Dios y estos no creen en Dios, solamente mirándolos y escuchándoles hablar un poco. Hoy ves lo que escuchan en la música, lo que ven en la tele, cómo hablan, cómo se visten, cómo se conducen y dices tú, yo no sé quién es cristiano y quién no es. A unos dicen que creen en Dios, pero antes se veía a simple vista. La línea divisoria era muy clara. Hoy es todo muy gris, está todo muy Exacto. difuso. Hoy, como digo, hoy te vas a una plaza, miras a tu alrededor y dices, yo aquí no sé quién es creyente. Y hubo un tiempo que tú mirabas a una familia, lo veías andar por la calle y dices, esta gente va a la iglesia. O va a la iglesia o sale de la iglesia. Era algo evidente. Por su Exacto. conducta, por sus valores, por sus principios, hasta por su vestimenta, por todo se veía afectado. Y obviamente estamos, no quiero decir que perdiendo la batalla, porque la batalla es del Señor y al final Amén. la victoria es suya, pero creo que estamos bajando un poco los brazos, estamos un poco acobardados y estamos Exacto. perdiendo terreno. Sabemos que el final es el final que la Biblia ha marcado, pero debemos luchar porque están muriendo niños por el camino, están siendo trastornados los jóvenes y debemos luchar por ellos, debemos luchar. Claro. Claro, es más, la misma palabra de Dios nos llama a nosotros ser sal y luz de este mundo y es lo que hoy se ha estado perdiendo. Se nos ha llamado también a discipular y a predicar el evangelio a todas las naciones, pero vemos este supuesto evangelio, quiero llamarlo así, supuesto evangelio, que es muy diluido. A mí también me tocó mucho escuchar, en vez de hablar de arrepentimiento, seguir adelante. No, nos hemos equivocado, debemos seguir adelante. No se habla de pecado, no se... Hoy día, Se le mayormente llama con el tema error del... ahora. He cometido un Exacto, error. No, no, has pecado. O sea, exacta, no es... exactamente. Es más, se usan muchas palabras más psicológicas o que se usan en la psicología que lo que dice la palabra de Dios. El denunciar claramente el pecado, llamar al arrepentimiento, pero llevarlo a Cristo. Es hoy lo que se ha perdido, llevar a las personas a los pies de Cristo. No es malo, o sea, Jonathan Edwards decía, parafraseando, yo no puedo presentar una buena noticia si no presento la mala primeramente, que todo el ser humano está bajo la justa ira de Dios y que debe arrepentirse de sus pecados, pero en Cristo hay salvación. Y eso es lo que hoy se ha perdido. Se habla de un mensaje relevante, inclusivo, pero no se habla del Evangelio, no se habla y no se eleva a Cristo como debería elevarse, y Solo eso se da la es mitad del tremendo. mensaje. Solo se da la mitad del Exactamente, mensaje. Ven a Cristo que hay esperanza, ven a Cristo, pero no saben por qué tienen que ir a Cristo. Y muchos exactamente. están, yendo a Cristo porque tengo un problema matrimonial, ven a Cristo. Tengo problemas financieros, voy a Cristo. Tengo luchas personales, voy a Exactamente. Cristo. Siento un vacío dentro, voy a Cristo. Estoy triste y deprimido, voy a Cristo. Pero pocos están llegando a Cristo por arrepentimiento. Están llegando a Cristo por panes y peces, pero pocos están llegando por Exactamente. arrepentimiento y el gran problema empieza en los púlpitos. Exactamente, es un evangelio medio un poco mercenario. Ven a Cristo, que Cristo te dará esto. Si tú haces esto, Es y por el comercial. otro lado,
exactamente, es comercial. Y por el otro lado está ese evangelio que me ha tocado mucho, y por eso hablo mucho de este tema, que es como progresista, ¿cierto? Jesucristo el liberador de las masas, que está en contra de la economía como más capitalista, y me ha tocado mucho, debo decirlo, aquí en Chile está mucho, o sea, por muchos lados ese tipo de mensaje, y que también evita hablar de pecado. Aquí en Chile, cuando sucedió el estallido social, el 2019, quemaron negocios, casas, supermercados, y habían cristianos avalando aquello. Entonces, lamentablemente, el evangelio se ha estado diluyendo con todo este tipo de teologías, pastor. Sí, es muy triste. Aquí también en España el comunismo, ideas comunistas y cosas similares. Y yo creo, y además he visto pastores promoviendo esas cosas, incluso usando la Biblia, tomando hechos y diciendo tenían todas las cosas en común y usando versículos así para decir, ¿veis? Esa es la idea del comunismo. Yo me quedo asombrado, digo, ¿cómo en serio vamos a empezar a morir de hambre? Vamos a empezar a... Y bueno, aquí en España hace un tiempecito empezó a aparecer un personaje muy amigo de Venezuela que tenía el pelo largo, una barbita, y yo creo que algunos lo empezaron a catalogar como un mesías. Pero bueno, que ahora ha llegado a ser hoy en día lo tenemos en la mano derecha del poder y todas las palabras que dijo no ha cumplido, todo lo que dijo que no haría lo ha hecho, todo lo que dijo que iba a arreglar lo sigue estropeando y está peor, y además España va camino, yo tristemente lo diré, vivo aquí, lucharé siempre por mi país, pero vamos a camino a ser una próxima Venezuela si seguimos así. Y todo por una idea que parecía que venía un mesías a librarnos de la opresión del capitalismo y bueno, pues de lo que nos ha librado es de poder comer dentro de poco, porque dentro de nada lo que va a traer es hambre. Y es triste, Sí. pero lo peor es que algunos pastores han empezado a darle su apoyo a un colectivo que sí, mire, yo voy a ser honesto, hay robo, sí, hay corrupción, también en la derecha no voy a decir que todo está bien, ¿no? La derecha es lo mejor, ¿no? Hay robo, hay corrupción, también lo hay en la izquierda, pero obviamente no me voy a poner del lado de un partido que destruye el matrimonio como Dios lo define, destruye la familia como Dios la define, promueve el asesinato de inocentes en el vientre de sus madres, la ideología en las escuelas. Yo no puedo ir a votar a un partido que toda la educación que va a traer al mundo y las leyes que va a traer al mundo son leyes que Dios condena. Como digo, prefiero un ladrón, porque si yo lo veo así, los dos que van a gobernar de izquierda a derecha me van a robar. Lo siento mucho, pero ese es mi pensamiento. Hablo de nuestro contexto en España. Derecha o izquierda, los dos me van a robar y eso lo tengo muy claro. Y yo no voto a la persona, porque si yo votara a la persona no votaría a nadie. Ninguna persona la veo como un creyente al que yo diga, mira, qué admirable. No, pero yo como ciudadano tengo que votar un partido que al menos las leyes que establezca defiendan lo que yo creo que la Biblia más defiende. Y obviamente, si yo encuentro que la derecha defiende el matrimonio como la Biblia lo define, la vida por encima de la muerte, que prohíbe el aborto, prohíbe la eutanasia, pues yo voy a luchar por eso. Pero yo no estoy votando a la persona, yo no estoy poniendo mi fe en un partido, pero estoy intentando como ciudadano que las leyes que vengan a mi país sean más parecidas a lo que la Biblia dice. Pero no voy a votar a un partido, como digo, que las leyes que va a traer son totalmente anticristianas, además enemigas del cristianismo. Entonces, yo creo que falta mucho criterio a la hora de votar en las iglesias y sobre todo muchos pastores están desviando la vista de los hermanos a un lado muy equivocado. Y ahora estamos viendo eso. Países como en Chile creo que fue también, quemaron iglesias y cosas similares, o no sé si fue en Chile o en Argentina, pero yo vi que se quemaban iglesias y cosas así. Y ese es el grito de la izquierda mayoritaria. El cristianismo es un enemigo, la iglesia es un enemigo y tenemos que acabar con ella. Yo jamás le daría un voto a un partido que esa es su idea. Claro, claro, es más, el amigo de Marx, creo que era Frederick Engel, no sé si lo pronunció bien,
Él escribe de que debería destruirse lo que es el matrimonio. Es más, él piensa que la mujer es como la proletaria dentro del matrimonio y es oprimida por el varón. Y desde allí nacen varias ideas después, más adelante, con Simón de Beauvoir, etcétera, etcétera. Y es lo que hoy tenemos. Quieren destruir la familia, un pilar fundamental dentro de la sociedad. Y el matrimonio que claramente Dios creó y también Dios se interesa y ama, ¿cierto? En el matrimonio entre un hombre y una mujer. Es más, después Pablo hace allí la relación entre Cristo y su iglesia, ¿cierto? Que es muy importante. Pastor, yo creo que hemos llegado casi hasta el final de este tema, pero antes de terminar, me gustaría que pudiera darnos una reflexión sobre esto para los hermanos que nos están viendo y para los que nos verán en este video que va a quedar grabado en esta plataforma, Pastor. Mira, el mayor consejo que le daría es apaga la tele, apaga la radio, no veas las noticias y abre la Biblia y busca al Señor. ¿Por qué? Porque vivimos un tiempo donde los medios de comunicación no son fiables. Las redes no son fiables. A veces veo gente que comparte ciertas noticias en Facebook y plataformas, así que yo digo, en serio, ¿de dónde viene esa noticia? ¿Cuál es la fuente? No hay ni fuentes fiables y empiezan a circular noticias de todo tipo. Mira lo que dice este, mira lo que dice aquel. Estamos muy pendientes de las voces de este mundo. Estamos buscando redención en personas de este mundo. Estamos buscando esperanza en personas de este mundo. Estamos buscando salvación de nuestra condición en personas de este mundo. Y estamos cada día, y yo creo que es así, incluso los creyentes, perdiendo nuestra confianza en aquel que está en el trono. Y debemos empezar a apagar un poco nuestros oídos de tantas voces que nos rodean, cerrar un poco nuestros ojos de tantas redes y empezar a mirar a la palabra de Dios y a orar para caminar con el Dios de la palabra. El mejor consejo que le daría a las personas es esa. ¿Quieres estar firme? Mira la palabra y camina con Dios. ¿Quieres saber cómo caminar en medio de nuestra sociedad? Mira la palabra y camina con Dios. ¿Quieres saber cómo edificar tu casa y a tus hijos? Mira la palabra y camina con Dios. No escuchemos las voces de este tiempo, vayamos a Dios, vayamos a la fuente de la sabiduría, a la fuente de la perfección, a la fuente de la rectitud. No vayamos a ver lo que dice este. Mira, este dice que hay que votar a este dice que hay que votar a aquel, este dice que tengo que tratar así a mi hijo, este dice que lo tengo que tratar así, este dice que no lo corrija, este dice que solo dialogue, este dice que la corrección física es malo, este dice que es bueno. Vamos a la palabra. Vamos a la palabra y vamos a caminar con el Señor. Amén. El Señor ha mostrado en su palabra, dice que en la palabra está todo lo necesario para la vida y la piedad. Es decir, todo lo que necesito para saber cómo ser un esposo, un padre, un pastor, un hermano en la fe, un creyente en la calle, un ciudadano, todo lo que necesito está en la palabra. Y debemos empezar a eso. Yo le diría, el mayor consejo es cerremos un poco los oídos a todo lo que nos rodea y volvamos a la palabra y a buscar a Dios en oración y veremos cómo otra vez estamos firmes en los valores que deberíamos haber arraigado en nuestro corazón y volveremos a ponerlos en alto cuando volvamos a poner los ojos en las Escrituras. Amén. Amén, sí. Yo creo que ese es el mayor llamado hoy en día, el ir a Dios, el buscarlo en oración, en la palabra, en la dependencia también del poder del Espíritu Santo. Necesitamos mucho aquello, la devoción hoy en día dentro de las congregaciones, también en nosotros, ¿cierto? Individualmente. Bueno, pastor, yo quiero agradecerle por su disposición. Espero más adelante, Dios mediante, poder hacer otra entrevista y hablar a lo mejor de otro tema importante, ¿cierto? Relevante para estos tiempos. Quiero terminar, ¿cierto? Con una oración y por eso también le voy a pedir si nos puede guiar en una oración en este momento, pastor. Claro que sí, Pablo, y será un gusto poder tener otra entrevista otro día de algún otro tema, todo lo que sea para el bien de los hermanos, de la iglesia. Yo siempre estaré dispuesto a hacer lo que pueda dentro del tiempo disponible. Y sí, vamos a orar para pedir a Dios que nos guíe. Padre, Amén. Gracias por estas palabras, Señor, que hemos podido compartir.
Palabras, Señor, que el único deseo que tienen es que las personas te miren a ti, Señor. Palabras, Señor, que el único deseo que tenían es que las personas sepan que debemos dejar de hacernos cisternas rotas, Señor, y ir a ti, Sí, Señor, sí. la fuente de agua Amén. viva. Que debemos dejar de poner nuestra confianza en el hombre y poner nuestra confianza en el creador del hombre. Que Sí, debemos dejar, Señor, de escuchar las voces de la serpiente en este mundo y empezar a escuchar tu voz en tu palabra, Señor. sí, Y sí. yo deseo, Señor, que este vídeo haya servido simplemente para una cosa, Señor, que la gente hoy decida buscarte más, relacionarse Amén. más contigo, porque si conseguimos, Señor, solo eso, que las personas oren más, te busquen más, que las personas se afirmen más, Señor, en tu palabra, en buscarte a ti, en orarte a ti, en relacionarse contigo, Señor, habrá sido un éxito para nosotros. Pues Sí, sabemos que Señor. ese es el fin del hombre, Señor, tener una Amén. relación contigo y glorificarte con sus vidas. Así que, Amén. Padre, deseo, Señor, y te pido que esta entrevista pueda dar fruto en el corazón de aquellos que la escuchen y que la reciban y que la compartan, Señor, con más personas para que muchos cada día puedan correr a ti, Señor. Que al final Amén. provoquemos eso, Señor, que tu palabra provoque eso, que la gente corra a ti, Señor. Y te pedimos todo Sí, esto en Señor. el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. 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 Bueno, hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero invitarles a que también se puedan suscribir al canal del pastor Juan Manuel. ¿Cuál es el nombre de su canal, pastor? Hermano Juan Manuel Vaz es el nombre del canal de YouTube. Sí, y creo que también en Facebook también El él mismo tiene nombre tiene la es página. el mismo nombre. Exactamente. Y también puedan seguir a Presbiteriano Confesional, queridos hermanos, donde estoy subiendo contenido como 2 veces a la semana, si Dios me lo permite. Bueno, queridos hermanos, nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga, que podamos tener comunión con el Señor, también enseñar lo que Dios nos entrega a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros vecinos, queridos hermanos. Así que nos vemos hasta la próxima, queridos hermanos. Chau, chau. Dios les bendiga.